Hola, bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Franco Lamoglia. Bienvenido, Franco. Muchas gracias. Muchas gracias por la Hoy, invitación. no, al contrario. ¿De qué vamos a platicar hoy, Franco? Pues un poco el tema que vamos a comentar es qué es lo que está pasando con esto de la regulación del cannabis y de la regulación de sus derivados, dónde nos encontramos, qué es lo que existe hoy, cuál es el posible negocio que hay y también pues lo que es importante es en qué estado se encuentran los derechos de los consumidores, ¿no? Muy bien. Pues, ¿por qué no empezamos por esa última parte, la cuestión legal que protege o pudiera proteger a los usuarios? ¿Cómo está? Pues mira, desgraciadamente ahorita estamos en un periodo triste porque el Senado pues decidió ignorar su obligación de dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia y emitir la regulación correspondiente. Nos quedamos en puras promesas políticas de que se iba a pedir una prórroga extra y a final de cuentas el proyecto que ya se había, un proyecto con bastantes deficiencias, pero un proyecto que ya había sido aprobado, un proyecto que daría certidumbre y seguridad a los derechos humanos de todos los consumidores, y también un proyecto que permitía la entrada al capital, al mercado, la creación del mercado de cannabis y sus derivados, ¿no? Y Sí. pues es importante decir que aunque el proyecto pues, era un proyecto que nos iba a dar cierta certidumbre, pues también traía muchas críticas fuertes respecto de ciertas sanciones, el manejo de cateos y otras cuestiones que pues en realidad podrían ser notoriamente inconstitucionales. La ley la aprueba el Senado, o sea, la ley la expide el Es al Senado, revés. se manda a la Cámara de Diputados a comentarios, la Cámara de Diputados hace ciertas modificaciones, ciertas reformas, modifica ciertos títulos y pues el Senado pues no aprovechando estos cambios que hace la Cámara de Diputados decide no publicar la ley y así incumplir con el término que tenía para esto, ¿no? Ok. Oye, ¿qué implica para los consumidores de la marihuana en México, que hay muchos que lo han hecho durante años de forma ilegal? ¿Qué implica tener una legislación o qué implicaría tener una legislación? Pues tener un poco de certidumbre, ¿no? Certidumbre, tener un acceso pues a la sustancia, a la planta, sin tener que estar exponiéndose y estar teniendo que pues acudir a lugares o recibirlas de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces ese es el primero. El segundo es que también les da, los empodera frente a las autoridades, ¿no? Porque las autoridades hoy por hoy pues sabemos que utilizan, sobre todo la policía, pues utiliza estos cargos que existen por posesión como excusa para, pues digamos, aprovecharse o bulear a los jóvenes de ciertos estratos y ciertas clases sociales, ¿no? Y por último también, pues para muchos, sobre todo lo más importante, ¿no? Que para muchas personas que tienen algún padecimiento y que quieren atenderlo de manera natural o son padecimientos que se pueden atender de una manera menos agresiva con las sustancias del cannabis y sus derivados, que pues hoy por hoy no pueden tener acceso a eso como lo tienen nuestros vecinos del norte, ¿no? Y por último, pues también creo que le permitía a los consumidores, a pesar de que había muchas críticas a la ley, le permitía a los consumidores liberarse de este yugo al mercado del narcotráfico y poder ellos tener sus propias plantas y otras cuestiones, ¿no? Que por hoy están prohibidas. Muy bien, ¿la legislación contempla alguna clasificación de productores de la marihuana, por ejemplo, empresas para venta masiva y particulares tal vez para consumo propio? Mira, la legislación contemplaba una serie de permisos, la liberación del consumo propio de cannabis, aunque creo que en alguna de las versiones que estaban ahí, que ya no pasaron, venía alguna cuestión de como un registro o algo así, ¿no? Donde tenías que registrar tus plantas y decir dónde estaban. Entonces ahí se pierde un poco esta parte de la protección, pero sí regulaba las distintas etapas de la cadena del producto, desde la producción, desde pues digamos la producción agrícola de la planta hasta su procesamiento y productos terminados de aplicación para farmacológicos, de nutrición, o cosméticos y otros tipos de productos que normalmente son los que se asocian hoy por hoy sobre todo con el CBD, ¿no? Que es la sustancia mágica. Y algo interesante, también muy, muy interesante de la ley, es que por fin ponía como en letra en piedra
que el CBD, al no ser una sustancia con contenido psicoactivo, pues es una sustancia que se regulaba por la regulación agrícola o por la regulación alimentaria, ¿no? Entonces, esto hubiera permitido que muchísimas empresas que hoy por hoy se dedican al wellness u otros productos pudieran importar el CBD para hacerlo aquí, ¿no? Hoy por hoy puedes traerlo, pero en producto terminado. Si tú traes un producto, un cereal, unas croquetas o lo que traiga CBD, pues hoy por hoy no hay, o sea, se ven los productos, se venden en los distintos súper, son distintas cuestiones, sobre todo para mascotas, o cuestiones de pelo o esas cuestiones estéticas. Pero sí es importante que hoy por hoy, pues la producción nacional está en una falta de competencia, porque pues no podemos hacernos de ese insumo, que es un insumo que le da plusvalía a los productos, ¿no? Entonces estamos perdiendo esa plusvalía que podríamos tener simplemente regulatoria, ¿no? O sea, dándonos la permisión de que un producto que hoy por hoy, que no está prohibido, porque no está prohibido como tal, o sea, está prohibido porque el regulador pues hizo una clasificación incorrecta de la planta. Entonces dices, toda la planta, no importa qué contenido tenga de THC, si es enervante, o sea, no importa lo que termina siendo, termina siendo una regulación absurda que impide que un gran mercado, que recordemos que en Estados Unidos hoy por hoy ese mercado vale miles de millones de dólares, no es un mercado que se permite en México, y no se permite para los mexicanos, se permite para los productos extranjeros que ya vienen con eso, que los pasan como croquetas de perro sin manifestar que tiene CBD, porque no tienes que manifestarlo. Ok. ¿Consideraba un esquema de autoproducción la legislación o lo quitaron? No, sí lo consideraba. Venían los clubes canábicos y también la producción personal, ¿no? La producción personal, venía con una restricción, un número de plantas, que es una restricción, pues digamos que normalmente, o sea, si esa ley hubiera pasado, la restricción lo hubieran quitado, porque es claramente inconstitucional. O sea, no hay una razón de que porque tengas 8, 10, 12, 14 o 15 plantas aumente el riesgo o alguna cuestión. Entonces no hay una justificación, ¿no? Son como pues digamos, pinceladas de los cabilderos que estaban tratando de controlar un poco la producción personal, ¿no? Entonces, sí, estas cuestiones de limitar el grupo de los clubes y limitar esto que se esconde mucho como pues, estamos protegiendo a los consumidores, pues en realidad son medios de control de la libertad que tiene el derecho humano que tienen los consumidores de hacer lo que ellos quieran. Claro. Ahora, si te permitía tener un cierto número de plantas en tu casa, ¿había alguna obligación de registrarse o te sujetaba a la posibilidad de que te pudieran hacer una revisión, una visita de supervisión a alguna autoridad en tu domicilio? Pues mira, sí podía haber visitas de inspección, o sea, podía haber cateos domiciliarios para verificar que no se violara la ley, pero el problema es que la regulación de cómo se iba a dar todo esto, si iba a haber un registro o no, porque tú le tenías que registrar tus plantas, o tenías que avisarle a la autoridad, ¿no? En estos cambios, que pasó en la ley original que emitió el Senado, venía un instituto que era el Instituto Nacional del Cannabis, que se le asignaron las atribuciones a la CONADIC, que pues obviamente la CONADIC no es un órgano que deba atender esto, porque la CONADIC siempre ha tenido un posicionamiento, una postura distinta respecto al cannabis, claro. Entonces obviamente pues no creemos que vaya a bajarla por ahí, pero sí estaban contemplando como estos registros, o más bien estos permisos de decirle a la autoridad dónde vas a plantar, dónde vas a tener ese plantío. Entonces, todo esto son elementos de control del Estado que, pues, normalmente la autoridad no te pregunta dónde te vas a fumar tus cigarros o dónde te vas a tomar tu tequila, ¿no? Entonces, ese es el nivel que estamos comentando. No sé, si yo puedo tener una empresa que, o sea, porque de nuevo, no estoy generando sustancias que exploten no hay una situación de riesgo, ¿no? Entonces, es básicamente, pues, un poco de presión para el consumidor que decide hacerlo, ¿no? Oye, si consumiste marihuana, ¿eres menos peligroso que si estás borracho? Pues muchos estudios dirían que eres más peligroso borracho para la sociedad y más peligroso para ti, ¿no? Entonces, creo que es importante, pero de nuevo, o sea, creo que el tema de el consumo de sustancias que alteran la conciencia, pues sí debe estar limitado de actividades donde manejo de maquinaria pesada, vehículos, o sea, cualquier actividad donde por alguna distracción pudieras poner a alguien en riesgo. Creo que eso debe estar perdido, obviamente proscrito, igual que está para el tabaco, para el alcohol, pero a final de cuentas creo que el tema aquí no es que es más peligroso, sino
hasta dónde el Estado debe de regular, hasta dónde se justifica que el Estado nos regule para cuidarnos a nosotros, ¿no? Entonces, si el Estado me dice, es que fíjate que si tú tienes 10 plantas, y si yo sé que si consumes 10 plantas en 6 meses, te vas a volver loco y vas a tener una catástrofe psicológica, ¿no? Si eso me dice el Estado, pues claramente te pueden decir, oye, no puedes consumir 10 plantas, ¿no? Si no, ¿qué le importa al Estado cuántas plantas tengo yo? ¿No? Entonces, esos son temas que son, yo creo que van a ser interesantes en el momento que salga la ley, porque pues nosotros los abogados litigantes vamos a estar pues ahí bastante metidos en estas cuestiones, porque creo que son cuestiones que no tienen ninguna justificación. Ok, hablaste también de clubes para producir cannabis para uso, supongo que de los miembros del club. ¿Se autorizaba empresas productoras para vender marihuana para uso recreativo? Es correcto, sí. Sí, de los dos. El club es para uso recreativo y puede haber productores y hay dispensaries, o sea, los llamados dispensarios en Estados Unidos, que aquí serían puntos de venta, ¿no? Entonces, y tienen una regulación muy similar. Regulas el empaque para que no sea atractivo para los menores, regulas el número de el tipo de publicidad que puedes, cómo dejas entrar a la gente. O sea, puedes regular muchas cosas para proteger a los menores, a la población que está en situación de vulnerabilidad, o sea, proteger a las personas que tienen una conducta adictiva o border. O sea, todos este tipo de conductas las puedes tener ciertos límites, pero no son los límites que hacía la ley de pues menos plantas, registra dónde estás. O sea, eso para qué le sirve a la policía saber o al gobierno saber dónde vivo yo y dónde tenemos las plantas, ¿no? Sí, por supuesto. Me preocupa, por ejemplo, en el caso de empresas que pudieran ser productoras grandes, ¿tienen riesgo por parte del crimen organizado o qué no? Pues mira, yo creo que sí. O sea, mucha gente dice que no, que el crimen organizado no está metido en ese negocio. Pues yo creo que el crimen organizado está metido en el negocio del dinero, ¿no? Entonces, cuando tú ves lo que vale una onza legal en California, pues tú dices, yo debería meterme ahí, ¿no? Aquí el punto es, final de cuentas, yo creo que el gobierno, o sea, yo creo que el narco diría eso, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es establecer controles claros fiscales, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno puede, o sea, lo que tenemos que hacer es, hay una, digamos, una competencia desleal que sería si permiten la entrada de dinero que viene del mercado ilegal al mercado legal, porque pues entrarían con una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Entonces creo que ese no es el problema, y el problema mucho es para los productores. ¿Qué les podría implicar esto? O sea, yo creo que hoy por hoy el mercado se va a dividir en dos. Se va a dividir el mercado de producción temporal, o sea, producción al aire libre, y producción en lo que le llaman indoors, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que vas a tener, y vas a tener los dos diferenciales de precio. Claramente, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que si tú tienes 1 hectárea, 2 hectáreas de cannabis sembrada, pues estás hablando de cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? O sea, millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí es un tema peligroso, un tema cuidadoso, un tema que no se debe de regular y legislar tan sencillamente. Pero sí es un tema donde la única forma que vas a controlar es controlando los dineros, ¿no? Controlando los montos y eso, porque es la única forma que controlas, ¿no? Claro, eso seguro. Oye, ¿hay estadísticas del número de usuarios que existen de marihuana en México? ¿Tenemos alguna idea? Es bien difícil tener una estadística así, porque mucha gente cuando le preguntan, pues como es una conducta legal, hay una adversión a la respuesta, ¿no? Pero sí, se podría decir, o sea, estimados alrededor de los 25-28% de la población joven, creo que por ahí podría estar hablando, ¿no? Estamos hablando de tal vez unos 2-3 millones de usuarios a nivel nacional, podría ser, no sé, o sea, creo que es el mercado promedio, porque es el típico, o sea, es lo que un poco como está representativo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tal vez en el sureste es un poco menos que en el norte, porque estamos más acostumbrados a cierta cultura, y pues obviamente, México es un país que está sumergido en las drogas desde hace mucho, ¿no?
O sea, Sí. y es un país que lleva años con problemas de narcomenudeo, de comercio local, de drogas. Entonces, somos un país donde hay un alto nivel de adicción, ¿no? El tema es si la marihuana legal va a sacar del mercado a las drogas ilegales, porque va a ser más cara que las drogas ilegales, ¿no? Así es. Muchas que las ilegales. O sea, lo vemos en California o en Nueva York, Nueva York no, pero en California, donde se legalizó, y sigue habiendo comercio ilegal, o sea, narcotráfico. ¿Por qué? Porque es más barato que ir al dispensario, ¿no? Entonces, y no todos tienen licencia, entonces hay un submercado ilegal, digamos, que es de los mercados de los que no tienen licencia, ¿no? Entonces yo creo que todos esos temas, pues vamos a tener que ver cómo se expresan en el mercado mexicano en el momento que se abra. Ok, oye, la posesión de marihuana era ilegal y creo que hay gente en la cárcel condenada por ello. ¿Es cierto? Mira, la posesión de marihuana nunca ha sido ilegal. Los delitos son el narcotráfico y el narcomenudeo, ¿no? Narcotráfico es pasar droga de una frontera a otra de un país, de un estado a otro, o de un país, o de México a otro país. Y el narcomenudeo es la venta de drogas a terceros, ¿no? Entonces, el problema es que la posesión teníamos ciertas cantidades donde si pasaban de esas cantidades, ya no considerabas que la posesión era consumo propio, ¿no? Y eran cantidades, o sea, creo que eran 12 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, o sea, eran cantidades que estaban diseñadas para que, pues, normalmente pudieran ellos, pues, utilizar el rigor de la justicia en contra del narcotráfico contra cualquier persona que pues que estuviera en posesión de drogas, ¿no? Que es una conducta pues que fue muy vista en Estados Unidos, que fue replicada en México, y más con todas las acciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos aquí en México para tratar de atacar al narco, la guerra contra el narco. Entonces, pues creo que a final de cuentas el tema aquí es no tanto, o sea, digamos, no tanto qué es lo que se puede esperar, sino más bien entender que la gente hoy por hoy, o sea, que la gente hoy por hoy está en la cárcel. ¿Por qué? Por un mal uso, por desconocimiento de los jueces, por una pésima defensa, la defensa de oficio, perdón, que todos estos elementos que corroen el proceso penal y contaminan el proceso penal, pues son los que han llevado a este tipo de acciones, ¿no? Donde tienes personas que están en la cárcel por cantidades efímeras de droga, ¿no? Y están ahí porque se les asume o se les presume que forman parte del narcotráfico. Entonces, creo que hoy por hoy hay una acción muy interesante que está haciendo Mariana, miembro de Borde, y otra, ahorita no recuerdo quién más está ahí, pero es una acción. Hay muchos grupos ONGs que están interesados en meterse a esta parte de defender y lograr la liberación de los presos que están ahí por este tipo de delitos, ¿no? Que son delitos que no afectan a la sociedad, que la Corte ya ha dicho en una jurisprudencia que no están prohibidos y que hoy por hoy sigue habiendo gente en la cárcel. ¿Por qué? Porque pues las defensas son paupérrimas en México. Claro. Oye, ¿hay alguna cuestión política atrás de este cambio del Senado que primero aprobó una iniciativa? Porque desde antes que empezara este sexenio, alguna funcionaria designada dijo que se iba a autorizar el consumo de marihuana, luego han pasado 3 años, no sucedió, y ahora sucede esto. ¿Hay algún tema político atrás o qué hay? Yo tengo la teoría de que al presidente, a Andrés Manuel, no le gusta el tema, ¿no? Es un tema que en algún momento se discutió aquí en México cuando él era jefe de gobierno, y claramente, igual que el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, terminó pasándolo, cueteándolo, ¿no? O sea, le pateó el bote y se esperó a que terminara, y tuvo que ser hasta cuando llegó Marcelo Ebrard, que es cuando pasa la regulación al menos del matrimonio del mismo sexo, ¿no? Entonces, creo que son temas que a él no le gustan, y son temas que por más que pasen y que se mueva la agenda, creo que también es una agenda que es muy comparable por cualquier político, y lo hemos visto, muchísimos políticos lo utilizan para hacerse del amor de los jóvenes, universitarios, de los jóvenes indecisos. Entonces siempre, lo hemos visto con muchísimos partidos, ¿no? Y siempre el que lo hace es el partido más chiquito de todos, el que promete que va a buscar esto, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no es un tema de políticos, es un tema de derechos. Los derechos no están sujetos a la política. Y es algo que pues le cuesta trabajo al presidente y le cuesta trabajo a nuestros diputados y a nuestros senadores, porque consideran que cuando la gente se defiende porque tiene derechos,
es como ir en contra de la política, ¿no? Entonces hay que separar un poquito las cosas. Es un derecho humano, el presidente, la Cámara de Diputados, los senadores podrán tener sus reservas respecto a lo que quieran, pero pues hoy por hoy nosotros tenemos 150 personas amparadas, que son 150 personas que están consumiendo libremente, que pueden plantar, que pueden importar, que pueden hacer lo que ellos quieran, sin necesidad de que el gobierno les esté dando su ley o no le den su ley, ¿no? Entonces creo que también es un tema y nosotros no somos el único, ¿no? O sea, debe haber una masa crítica ya de amparados, donde pues exista un serio número de personas que ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y que el gobierno pues va a sacar su ley y vas a tener a este grupo de personas que diciendo, pues tu ley no es suficiente porque me restringe lo que no me restringe mi permiso. O sea, ellos tienen permiso de COFEPRIS para importar, para transportar, para consumir, para lo que quieran en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es como, oye, pues me puedo llevar una botella de tequila a mi viaje a Cancún, pues me puedo llevar una media onza de cannabis también a Cancún, porque así es como me divierto yo, ¿no? Entonces, claro, pues básicamente lo importante aquí es entender que no es una cuestión política, que los políticos la podrán utilizar para ganar votos, y por más que quieran ir reprimiendo las cosas y esto, no pueden reprimir al derecho, ¿no? Y el derecho pues, siempre les va a ganar, y pues ahí estamos, seguramente somos más de 300 personas amparadas, seguramente son muchísimo más, que hoy por hoy gozan de ese derecho y pueden consumir y sembrar y hacer lo que quieran con ello. Mira, me gustaría hacer énfasis en dos cosas. Uno, ¿qué futuro, hacia dónde va esto, no? Creo que es importante entender qué es lo que sí hay. Hoy por hoy el gobierno sacó un reglamento para el comercio de fármacos que tengan contenido activo o que tengan algún componente de cannabis, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que para cuestiones médicas, para protocolos médicos, hoy por hoy está autorizado, ¿no? Entonces, si algún científico, si algún laboratorio, si algún científico quiere hacer un programa, un protocolo, puede hacerlo hoy por hoy, pedir la investigación y al final de cuentas terminar importando molécula, terminar importando planta para lo que ellos quieran y terminar dando un producto final, tiene que ser un producto médico, ¿no? Puede hacerlo un laboratorio extranjero que quiera, puede ser un productor nacional que quiera producirlo en un laboratorio extranjero. O sea, hay muchos elementos así, pero siempre tiene que estar amparado en un protocolo médico. Segundo tema, existe hoy por hoy la intención de que todos estos amparados se empiecen a formar como clubes donde para estar ahí tienes que tener un permiso. Entonces, estos modelos disruptivos creo que son los modelos que se deben de optar, porque no podemos estar esperando que el gobierno saque algo, y menos que el gobierno saque algo como lo iban a sacar, ¿no? Donde se iban a violar nuestros derechos, donde se iba a darles ciertas facultades a la autoridad que no tienen por qué tener, porque no es o sea, la ley no debe de regular la protección a los menores, a los terceros, y la regulación del mercado, nada más. O sea, no tiene que regular la protección de mi casa, nada. O sea, ellos tienen que garantizar de otra forma, una forma que no sea tan perjudicial a los derechos humanos, cómo hacerlo. Entonces creo que hoy por hoy los amparos es una solución. La otra solución es los permisos o la producción amparada con un protocolo médico. Y por último, pues sí comentar que es importante pues evitar pensar que ya todo está liberado y que la gente se libere, ¿no? Es un poco como esto del cubrebocas, todavía no estamos ahí, todavía no se lo quiten, a menos de que tengan un amparo. Es importante que no lo hagan, porque pues hoy por hoy sabemos que la política del gobierno no se ha reducido en este aspecto y tampoco ha cambiado en nada, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, sobre todo los consumidores, para evitarse un problema con la ley, un problema que les pueda traer alguna cuestión, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de uno de mis clientes que con amparo en mano y permiso de COFEPRIS en copia certificada, lo tuvieron detenido 48 horas. Ampliaron el término por delincuencia organizada. O sea, le dijeron, como traes, pero dice, pero aquí está mi permiso de COFEPRIS, míralo. Y al final de cuentas le regresaron su camioneta, los dejaron ir, y el policía le pidió una disculpa, pero aún así, por cualquier cosita, en cualquier lado, te empiezan a tratar como si fueras un delincuente, ¿no? Sí, y eso no se debe permitir para nada. Exacto. Muchas gracias, Franco, por la información útil que nos diste y tu sapiencia del tema. Muchas gracias, Rafa. Gracias por invitarme. Gracias a tu público por la atención. Y pues cuando gusten estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este video. Espero que lo hayas disfrutado. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo y se disemine la información presentada. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Prende las notificaciones activando la campana y dale me gusta al video.
Hasta la próxima.